Imagina que mañana, sin previo aviso, la persona más famosa de tu país simplemente desaparece. No muere, no da una conferencia de prensa, no publica nada en redes sociales, no graba un video de despedida, no escribe una carta, solo se va, sus teléfonos en silencio, sus contratos cancelados, su casa vacía, y lo más perturbador de todo, absolutamente nadie sabe por qué, ni sus compañeros de trabajo, ni los productores que la hicieron millonaria, ni los periodistas que la siguieron durante décadas, ni los millones de personas que la amaron cada noche frente a su televisor. Eso fue exactamente lo que hizo Adela Noriega, la mujer que durante más de una década fue el rostro más visto en toda América Latina, la actriz que hacía llorar a millones cada noche con sus telenovelas, la que protagonizó los programas más vistos en la historia de Televisa, la que tenía un contrato que cualquier actriz del continente habría firmado sin pensarlo 2 veces. Un día estaba en la cima del mundo, y al siguiente había desaparecido para siempre, sin despedida, sin explicación, sin rastro. Pero lo que nadie te ha contado es lo que ocurrió antes de esa desaparición, los rumores que circulaban en los pasillos de Televisa sobre su relación con el hombre más poderoso de México, las noches en que llegaba a los foros con los ojos rojos de haber llorado, las veces en que el maquillaje de la producción tenía que cubrir algo más que simples ojeras, los productores que se miraban entre sí sin decir nada cuando ella llegaba tarde, los compañeros de reparto que bajaban la voz cuando alguien preguntaba cómo estaba Adela, y ese silencio espeso e incómodo que lo rodeaba todo y que en el México de los años 90 significaba una sola cosa, que había alguien muy poderoso de por medio. ¿Fue una decisión libre la suya? ¿O alguien la obligó a callar? ¿Vivió una historia de amor que la marcó para siempre? ¿O fue una historia de control y de miedo disfrazada de romance? ¿Dónde está hoy Adela Noriega? ¿Por qué ningún periodista, en más de 20 años, ha podido encontrarla? ¿Por qué las personas que la conocieron de verdad se niegan a hablar con nombre y apellido? Y la pregunta que más duele, la que muchos de sus fans se hacen en voz baja desde hace años. ¿Está bien? ¿Es feliz? Esto es lo que sabemos. Esto es lo que se rumora. Y esto es lo que ella nunca ha podido contarnos. Todavía. Para entender a Adela Noriega hay que entender de dónde venía. Y para entender de dónde venía, hay que entender el México de los años 70. Un país que se creía moderno. Un país que había crecido económicamente durante décadas y que en las ciudades grandes, especialmente en la Ciudad de México, había generado una clase media que soñaba con el futuro, con una esperanza que hoy nos resulta casi imposible de imaginar. Familias que creían de verdad que sus hijos iban a vivir mejor que ellos. Madres que mandaban a sus hijas a clases de ballet, de piano, de expresión corporal, porque sentían que el talento era la llave de ese futuro prometido. María del Mar Noriega Méndez nació el 8 de enero de 1969 en ese México. En el seno de una familia que no tenía mucho dinero, pero que tampoco pasaba hambre. Su padre trabajaba en una empresa mediana. Su madre llevaba la casa y soñaba, como tantas madres de esa generación, con ver a su hija triunfar. No en el sentido frío y calculador de quien planifica una carrera artística desde la cuna, sino en el sentido cálido y humano de quien simplemente quiere que su hija sea feliz y tenga oportunidades que ella no tuvo. Desde niña, Adela fue distinta, no en el sentido de que fuera rebelde o difícil de manejar, sino en el sentido de que tenía algo que es muy difícil de fabricar y casi imposible de enseñar: presencia. Esa cualidad extraña e indefinible que hace que cuando alguien entra a una habitación, todos voltean a verla aunque no sepan exactamente por qué. No era la más alta de su clase ni la más extrovertida. No era la que levantaba la mano primero, ni la que organizaba los juegos en el recreo. Pero había algo en ella, en sus ojos grandes y oscuros, en la manera en que se movía, en esa combinación particular de vulnerabilidad y determinación que proyectaba sin darse cuenta, que hacía que la gente se quedara mirándola,
Sus maestros de primaria lo notaban y no siempre sabían cómo manejarlo. Sus vecinos lo comentaban cuando ella pasaba por la calle. Y su madre, que era una mujer práctica además de soñadora, decidió hacer algo concreto al respecto. A los 12 años la llevó a una agencia de modelos en el centro de la Ciudad de México. No fue una decisión fácil. Significaba inversión de tiempo, de dinero que no sobraba, de esperanza puesta en algo que podía no funcionar. Pero algo le decía que su hija tenía algo especial. Y tenía razón. A los 13 años, Adela ya aparecía en anuncios publicitarios de alcance regional. Productos de limpieza, ropa infantil, una campaña de una cadena de zapaterías que se transmitió en varios estados. Nada espectacular todavía, pero suficiente para que el nombre de Adela Noriega empezara a circular en los círculos de agencias y casting de la capital. Y suficiente para que a los 14 años, durante una sesión fotográfica para una marca de ropa juvenil, un hombre que llevaba 20 años trabajando como cazatalentos para Televisa se detuviera frente a ella, la mirara durante unos segundos y dijera algo que la madre de Adela recordaría el resto de su vida. Esta niña tiene que estar frente a una cámara de televisión. Televisa en los años 80 era mucho más que una empresa de televisión. Era el corazón cultural de México. Era la institución que decidía qué canciones se escuchaban, qué historias se contaban, qué caras se convertían en íconos. Tener un contrato con Televisa en esa época era como tener acceso a una máquina de fabricar sueños. Pero esa máquina tenía sus propias reglas, sus propias jerarquías, sus propios códigos de silencio que todos entendían, aunque nadie los dijera en voz alta. Adela firmó su primer contrato con la empresa a los 15 años. Era un contrato menor, de formación, de los que se daban a los talentos jóvenes que todavía había que pulir y moldear antes de ponerlos frente al gran público. Clases de actuación, de dicción, de movimiento escénico, castings para papeles pequeños en telenovelas ya establecidas. El proceso habitual para cualquier persona joven que entraba al sistema. Pero Adela no tardó en llamar la atención. A los 16 ya tenía un papel secundario con cierto peso en una telenovela de horario estelar. A los 17 los productores empezaban a hablar de ella como de alguien con potencial de protagonista. Y a los 18 llegó la oportunidad que lo cambió todo. En 1987, Televisa apostó por ella para protagonizar Quinceañera, una telenovela diseñada específicamente para capturar a las audiencias jóvenes y a sus familias. La historia de una chica de barrio que sueña con un futuro mejor mientras enfrenta los primeros amores, las primeras decepciones, los primeros encuentros con la injusticia del mundo. Era, en muchos sentidos, la historia de Adela misma. O al menos eso sentía el público. Y eso es exactamente lo que necesitaba Televisa. El éxito fue inmediato y arrollador. Quinceañera se convirtió en el programa más visto de su franja horaria en México y en gran parte de América Latina. Las cartas de fans llegaban a los estudios por miles. Las marcas pedían a Adela como imagen de sus productos. Los periódicos y revistas de espectáculos la ponían en portada una semana sí y la otra también. En cuestión de meses, una chica de 18 años de familia humilde se había convertido en la figura más codiciada de la televisión latinoamericana. Pero dentro de ese éxito deslumbrante había semillas de algo mucho más complicado. Adela era muy joven. Era nuevamente nueva en un mundo que llevaba décadas funcionando con sus propias reglas oscuras. Y era, sobre todo, extraordinariamente hermosa en una industria donde la belleza de las mujeres jóvenes siempre ha sido tratada como un recurso que los demás consideran tener derecho a aprovechar. Los años que siguieron fueron los años del triunfo absoluto. Dulce Desafío llegó en 1989 y confirmó que el éxito de Quinceañera no había sido un accidente. Luego vinieron más producciones, más éxitos, más portadas, más premios. Para principios de los años 90, Adela Noriega era ya algo más que una actriz popular. Se había convertido en un fenómeno cultural, en un referente generacional para millones de latinoamericanos que veían en ella algo que iba más allá de la actuación.
Las mujeres de 40 años lloraban con sus personajes, porque reconocían en ellos sus propias historias de amor y de pérdida. Las adolescentes la idolatraban porque veían en ella la posibilidad de ser amada y admirada sin renunciar a la sensibilidad. Los hombres estaban enamorados de ella con ese amor respetuoso y casi reverencial que se siente por alguien que parece demasiado perfecta para ser real. Y las familias enteras organizaban sus noches alrededor de sus telenovelas, porque cuando Adela Noriega estaba en pantalla, el mundo se detenía. Pero mientras el público veía a la actriz perfecta, dentro de Televisa empezaban a circular historias que muy pocos se atrevían a contar en voz alta. Historias sobre quién protegía a Adela, sobre por qué ciertos productores que habían tenido conflictos con ella de repente cambiaban de actitud, sobre las llamadas telefónicas que llegaban de lugares que nadie identificaba públicamente, pero que todos reconocían por el efecto que tenían. El nombre que se susurraba en los pasillos era el de Raúl Salinas de Gortari, el hermano del presidente Carlos Salinas de Gortari, que gobernó México entre 1988 y 1994. Raúl era en esa época uno de los hombres más poderosos del país, aunque su poder raramente se ejercía de manera visible. No tenía un cargo oficial que justificara su influencia. No aparecía en los actos públicos que cubrían los medios, pero todo el mundo en los círculos del poder sabía que Raúl Salinas era alguien a quien había que tener de su lado y al que bajo ninguna circunstancia convenía tener en contra. La relación entre Raúl y Adela, según los testimonios que han ido surgiendo con el paso de los años, habría comenzado a principios de los 90. Cómo se conocieron exactamente es algo que nadie ha podido confirmar con certeza. Algunos dicen que fue en una fiesta privada organizada por ejecutivos de Televisa, a la que asistían figuras políticas de primer nivel, esas reuniones que ocurrían en residencias privadas de Las Lomas o de Santa Fe, lejos de los fotógrafos y de los periodistas. Otros dicen que el encuentro fue más calculado, que alguien los presentó deliberadamente. Lo que sí parece claro, a juzgar por los efectos visibles que tuvo en la carrera y la vida de Adela, es que la relación existió y que fue intensa. Que no fue simplemente un romance pasajero entre una actriz famosa y un hombre poderoso, sino algo más profundo y más complicado. Algo que ella quizás vivió con una mezcla de sentimientos que con el tiempo se fue haciendo cada vez más difícil de sostener. Porque Raúl Salinas no era un hombre sencillo. Era brillante, seductor, con esa capacidad que tienen ciertos hombres de poder para hacer sentir a las personas que están con ellos que son las únicas personas que importan en el mundo. Pero también era un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería, a no aceptar un no, a rodear sus relaciones de un control que para quien lo vivía desde adentro podía sentirse como protección, hasta que un día te dabas cuenta de que la protección y la jaula a veces se parecen mucho. Las personas que estuvieron cerca de Adela en esa época hablan de cambios graduales en su personalidad. La chica espontánea y luminosa de quinceañera fue dando paso a una mujer más reservada, más calculada en lo que decía y con quién lo decía. Las entrevistas que concedía eran cada vez más cortas y más controladas. Las preguntas sobre su vida personal eran respondidas con una sonrisa educada y un cambio de tema tan suave que el periodista muchas veces no se daba cuenta de que acababa de chocar contra una pared. Y mientras tanto, la carrera seguía brillando. Amor Real en 2003, protagonizada junto a Fernando Colunga, fue quizás el punto más alto de su carrera en términos de calidad artística. La historia de un amor imposible en el México del siglo XIX, con vestuario de época, diálogos cuidados y una química entre los protagonistas que el público latino sintió como propia. La telenovela arrasó en ratings en toda América Latina y fue vendida a más de 30 países. Quienes trabajaron en esa producción recuerdan a Adela como una profesional impecable, puntual, preparada, generosa con sus compañeros en las escenas de mayor exigencia emocional. Pero también recuerdan algo más, que al terminar las grabaciones,
Cuando el resto del elenco se quedaba a charlar o a tomar algo en el bar del estudio, Adela recogía sus cosas en silencio y desaparecía. Que no hacía amigos en los rodajes, que mantenía con todo el mundo una distancia amable pero infranqueable, como si tuviera miedo de decir algo que no debía, o como si simplemente ya no tuviera energía para sostener relaciones que no fueran las estrictamente necesarias. En 1995, el mundo de Raúl Salinas se desmoronó de una manera que nadie había anticipado, ni siquiera quienes lo conocían bien. El 28 de febrero de ese año, fue detenido acusado de ser el autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI y cuñado del propio Raúl. El escándalo fue mayúsculo. No solo por la gravedad del crimen del que se le acusaba, sino por lo que la detención de Raúl Salinas revelaba sobre la naturaleza real del poder en México. Porque cuando las autoridades empezaron a investigar a Raúl, lo que encontraron dejó al país sin palabras. Cuentas bancarias en Suiza con decenas de millones de dólares que no podían explicarse con ningún salario legítimo. Propiedades en nombre de testaferros. Conexiones con el narcotráfico que la prensa internacional documentó con una minuciosidad que en México mismo habría sido impensable pocos años antes. La imagen del México moderno y en progreso que el gobierno de Carlos Salinas había construido con tanto cuidado se resquebrajó de una manera brutal. Y Adela Noriega, que según los rumores había estado durante años bajo el paraguas protector de ese hombre, de pronto se quedó sin paraguas. En mitad de la tormenta. Sola. Lo que ocurrió en su vida privada durante los meses y años que siguieron a la detención de Raúl Salinas es algo que ella nunca ha contado. Pero sus compañeros de trabajo de esa época hablan de una mujer que seguía actuando con la misma profesionalidad de siempre, que no faltaba a los rodajes, que no dejaba que sus problemas personales afectaran su trabajo, porque Adela Noriega siempre fue ante todo una profesional, pero que tenía los ojos de alguien que ha vivido algo que no puede contarse, que carga con algo que pesa demasiado para llevarlo solo, pero que tampoco puede depositarse en ningún lado. Raúl Salinas pasó casi 10 años en prisión antes de ser absuelto del cargo de homicidio en 2005. Durante ese tiempo, las investigaciones sobre su patrimonio ilícito continuaron y su nombre se convirtió en sinónimo de la corrupción más descarada de la historia reciente de México. El caso Salinas, como se lo conoció internacionalmente, fue estudiado en universidades de todo el mundo como ejemplo paradigmático de cómo el poder político puede utilizarse para la acumulación de riqueza ilegal a una escala que resulta casi incomprensible. Y el nombre de Adela Noriega había estado, en los susurros y en los pasillos, demasiado cerca del suyo. No como cómplice de nada, que quede claro, sino como alguien que había estado en la órbita de ese poder, que había recibido su protección, y que ahora tenía que seguir viviendo con el peso de una asociación que nunca había pedido y que nunca había podido controlar. Los años siguientes fueron años de transición lenta y dolorosa. Adela siguió trabajando. Siguió apareciendo en telenovelas. Siguió siendo una figura importante dentro de Televisa. Pero algo en ella había cambiado de manera irreversible. Quienes la trataban con cierta frecuencia hablaban de una mujer que parecía estar siempre en otro lugar, aunque su cuerpo estuviera presente, que respondía a las preguntas con precisión, pero sin calor, que sonreía en el momento correcto, pero cuyos ojos no siempre acompañaban a esa sonrisa. En 2007 protagonizó Fuego en la Sangre, una producción ambiciosa que reunió a varios de los actores más populares de Televisa. Fue un éxito de audiencia considerable, pero quienes estuvieron en ese rodaje hablan de una atmósfera extraña alrededor de Adela. De días en que llegaba al foro y todos podían ver que algo no iba bien, aunque nadie pudiera decir exactamente qué. De momentos de tensión que se disipaban sin explicación. De conversaciones que se cortaban cuando ella entraba a una habitación. Del tipo de silencio que rodea a las personas que saben demasiado sobre las vidas de otras personas poderosas. Y luego, poco a poco, empezaron las ausencias. Primero fueron días sueltos, luego semanas,
Los productores lo manejaban sin hacer ruido, reorganizando los rodajes, grabando las escenas en que no aparecía, esperando. Sin preguntar demasiado, como si también ellos supieran que había ciertas preguntas que era mejor no hacer. En 2010, llegó la noticia que nadie esperaba, pero que, en retrospectiva, quizás todos debían haber anticipado. Adela Noriega no renovaría su contrato con Televisa. 23 años después de haber entrado por la puerta de esa empresa siendo una adolescente con el cabello largo y los ojos llenos de futuro, se iba. Sin telenovela de despedida, sin gala de homenaje, sin rueda de prensa, sin una sola palabra para los millones de personas que la habían acompañado durante más de 2 décadas. Los periodistas de espectáculos intentaron contactarla por todos los medios posibles. Sus representantes, los mismos de siempre, respondían con la misma frase educada y definitiva: Adela está tomándose un tiempo de descanso. En este momento no concede entrevistas. Cuando esté lista para hablar, ella misma lo hará saber. Y esa respuesta, repetida durante meses, se fue convirtiendo en el epitafio de una carrera que había durado más de 2 décadas y que se cerraba sin que nadie pudiera decir exactamente por qué. Porque Adela Noriega no volvió. Ese tiempo de descanso que iban a ser semanas se convirtió en meses. Los meses se convirtieron en años. Y los años se convirtieron en una ausencia tan total, tan consistente, tan absolutamente impermeable a cualquier intento de contacto, que dejó de parecerse a un retiro temporal y empezó a parecerse a algo mucho más definitivo. A una desaparición elegida, a una fuga. Lo que ha ocurrido desde entonces es uno de los misterios más desconcertantes del mundo del entretenimiento latinoamericano. Periodistas veteranos de México, Venezuela, Colombia, Argentina y Estados Unidos han intentado durante más de 15 años encontrar a Adela Noriega. No para invadir su privacidad, no para exponerla, sino simplemente para saber si está bien, para poder decirle a los millones de personas que la amaron que su ídola está viva y está bien. Y casi nadie lo ha logrado. Las pistas son escasas, contradictorias y siempre llegan tarde. Algunos testimonios la ubican en Estados Unidos, específicamente en el estado de Texas, en una ciudad mediana donde podría pasar desapercibida entre la comunidad latinoamericana que allí vive. Otros dicen que está en Florida. Otros insisten en que nunca salió de México, que vive retirada en algún lugar del Estado de México o de Morelos, en una propiedad discreta, rodeada de muy pocas personas de confianza. Una periodista de espectáculos con 30 años de experiencia afirmó públicamente haber visto a Adela en un supermercado de Houston en 2015. La describió como una mujer delgada, de apariencia saludable, sin maquillaje, con el cabello recogido en una cola sencilla y ropa sin ningún signo de lujo. Una mujer que empujaba un carrito de supermercado y miraba los productos en los estantes con la concentración ordinaria de alguien que está haciendo una compra de lo más cotidiana. Cuando sus miradas se cruzaron, según contó la periodista, Adela la reconoció. Y en la fracción de segundo que duró ese reconocimiento mutuo, antes de que Adela acelerara el paso y saliera del local sin mirar atrás, la periodista dijo haber visto algo en sus ojos que no era miedo exactamente. Era algo más parecido a una decisión, a una frontera que había trazado y que no iba a permitir que nadie cruzara. Hay otras versiones que circulan en los márgenes del periodismo de investigación mexicano. Versiones que no se publican abiertamente porque no pueden probarse, pero que tampoco pueden descartarse. Versiones que hablan de que la desaparición de Adela Noriega no fue completamente voluntaria en el sentido que entendemos habitualmente ese término. Que hay personas que todavía hoy, décadas después de los escándalos de los años 90, preferirían que Adela permaneciera callada y fuera del foco público. Que la vida privada que protege con tanta determinación guarda secretos que podrían resultar incómodos para gente que sigue teniendo mucho poder y mucho que perder. Son versiones que nadie puede probar. Pero el hecho de que el silencio de Adela haya sido tan total, tan perfecto, tan sostenido durante tanto tiempo, hace que sean difíciles de descartar completamente.
porque un silencio así no es natural. Un silencio así requiere esfuerzo, requiere determinación, requiere o bien una convicción muy profunda de que la vida privada es un bien que vale la pena proteger a cualquier precio, o bien un miedo que no ha desaparecido con el tiempo. En 2017, apareció en Instagram una cuenta que muchos seguidores de Adela creyeron que podía ser suya. Las fotos mostraban paisajes naturales, amaneceres sobre el mar, jardines llenos de flores, siempre sin mostrar una cara identificable. Frases sobre la paz interior, sobre el valor del silencio, sobre la liberación que trae alejarse del ruido del mundo. La cuenta fue seguida por cientos de miles de personas en pocos días, y fue desactivada semanas después, sin confirmación ni desmentido de ningún tipo. Como si alguien hubiera decidido que incluso ese hilo tan fino de conexión con el mundo era demasiado. En 2020, durante los meses más duros de la pandemia, cuando el mundo entero se encontraba encerrado en sus casas y la nostalgia por el pasado era más intensa que nunca, varios medios mexicanos y venezolanos publicaron lo que decían ser fotografías recientes de Adela. Las imágenes eran borrosas, tomadas desde lejos con un teleobjetivo, en lo que parecía ser un barrio residencial tranquilo. La mujer de las fotos llevaba mascarilla y gafas de sol. Tenía el cabello más corto que en su época de actriz. Era imposible estar completamente seguro de que fuera ella. Y esa imposibilidad, esa incertidumbre permanente, se ha convertido en la marca definitoria de cualquier noticia sobre Adela Noriega. Nunca se puede confirmar nada del todo. Nunca se puede desmentir nada del todo. Solo hay sombras y rumores, y ese silencio que pesa más que cualquier declaración. Hay algo profundamente humano en la historia de Adela Noriega. Algo que va mucho más allá del misterio y del escándalo, y de los rumores sobre los poderosos. Algo que tiene que ver con una pregunta que todos los seres humanos nos hacemos en algún momento de nuestras vidas. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a entregarnos a las expectativas de los demás antes de que algo en nosotros se quiebre? Adela Noriega entró a Televisa siendo una niña de 15 años. Creció dentro de esa institución. Aprendió a actuar, a comportarse, a hablar, a sonreír de la manera en que la institución necesitaba que sonriera. Dio todo lo que tenía durante más de 2 décadas. Sus emociones más genuinas, sus lágrimas más reales, sus momentos de mayor vulnerabilidad, todos capturados en cinta y transmitidos a millones de personas que los consumieron con la naturalidad de quien consume un producto sin pensar en el costo humano que hay detrás. Sus directores y compañeros hablan de ella con una admiración que el tiempo no ha borrado. Coinciden todos en algo. Adela nunca actuaba el llanto. Lo vivía. Tenía una capacidad para acceder a sus emociones más profundas que muy pocos actores y actrices en el mundo tienen, y que cuando la tienes y la usas profesionalmente durante años, el precio que pagas por ella es enorme. Porque no hay manera de fingir ese tipo de dolor sin que algo de ese dolor sea real. No hay manera de llorar así frente a una cámara durante 20 años sin que algo dentro de ti se vaya gastando poco a poco. Y al mismo tiempo, fuera de las cámaras, estaba viviendo algo que tampoco podía contarle a nadie. La relación con un hombre poderoso que mezclaba la protección con el control. Los escándalos que rodearon a ese hombre y que la salpicaron aunque ella no tuviera nada que ver con ninguno de ellos. La presión de mantener una imagen pública de normalidad y de alegría, mientras por dentro algo se iba deshaciendo. El peso de los secretos que se guardan no porque quieras guardarlos, sino porque las consecuencias de contarlos son demasiado impredecibles. El legado de Adela Noriega está en los recuerdos de millones de personas que hoy tienen entre 40 y 70 años, y que si cierran los ojos pueden transportarse en un segundo a aquellas noches de los 90. El olor a la cena recién hecha en la cocina. El ruido de los vecinos a través de las paredes delgadas del apartamento. Los hermanos peleando por el último pedazo de pan. Y en el centro de todo eso, la televisión encendida con la telenovela de Adela, que durante 1 hora hacía que todos los problemas del mundo parecieran menos urgentes y que la vida, por complicada que fuera, tenía también momentos de una belleza que valía la pena sentir. Está en las madres que llamaban a sus hijas con el nombre de los personajes de Adela.
en los adolescentes que lloraban con ella sin entender todavía por qué ciertas emociones duelen de esa manera tan particular, en las parejas que discutían sobre qué iba a pasar en el siguiente capítulo, en los abuelos que al principio se resistían a ver telenovelas y que al final eran los primeros en sentarse frente al televisor cuando llegaba la hora. Esa es la medida real de lo que Adela Noriega representó. No los ratings, ni los premios, ni los contratos millonarios, sino la cantidad de momentos cotidianos de millones de familias latinoamericanas en los que ella estuvo presente, en los que su voz y su cara y sus lágrimas formaron parte del tejido de sus vidas sin que nadie se lo propusiera. Hoy, Adela tendría 57 años. Está en algún lugar del mundo, viviendo una vida que decidió construir lejos de todo lo que nosotros conocemos de ella. No sabemos si esa vida es sencilla o cómoda o difícil. No sabemos si vive sola o acompañada. No sabemos si tiene rutinas de las que disfruta, personas que la quieren cerca, momentos de alegría ordinaria que le recuerdan que la vida fuera del foco puede ser tan rica como la vida dentro de él. Tal vez sea feliz. Tal vez haya encontrado en el silencio y en el anonimato algo que nunca encontró bajo los reflectores. La posibilidad de ser ella misma sin que nadie tuviera una opinión al respecto. La posibilidad de llorar o de reír sin que una cámara lo registrara. La posibilidad de equivocarse sin que los periódicos lo comentaran al día siguiente. La posibilidad de ser, simplemente, una persona. O tal vez haya días en que extrañe algo de todo aquello. Una mirada de admiración en los ojos de alguien que la reconoce. El calor extraño y adictivo de saber que millones de personas están pendientes de cada una de tus palabras. La sensación de que lo que haces importa, de que tu trabajo llega a lugares que no puedes imaginar y toca vidas que nunca conocerás. Ese tipo de conexión, cuando la has tenido durante 20 años, no desaparece del todo aunque te empeñes en alejarte de ella. No lo sabemos. Y quizás nunca lo sabremos. Porque Adela Noriega tomó la decisión más radical y más valiente que puede tomar alguien que ha sido famoso durante toda su vida adulta. La decisión de dejar de ser famosa. La decisión de no existir para el mundo que la convirtió en mito. La decisión de reclamar su propia vida, por complicada y oscura y llena de secretos que esa vida pudiera ser, como algo que le pertenecía a ella y solo a ella. Y esa decisión, aunque nos deje con la pregunta en los labios, aunque nos prive del final que quizás merecía una historia tan grande, merece un respeto enorme. Porque hay algo muy valiente en decirle al mundo, me amaste, te lo agradezco, pero esto que construiste alrededor de mi nombre no es mío. Yo me voy. Y no me voy a disculpar por eso. Porque al final, la historia más valiente que puede contar una celebridad no es la de su ascenso, sino la de cómo eligió bajarse. Si esta historia te tocó el corazón, si te trajo de vuelta algún recuerdo de esas noches frente al televisor, dale like a este video. Y cuéntanos en los comentarios cuál era tu telenovela favorita de Adela, qué personaje te marcó más, qué sentiste la primera vez que la viste en pantalla. Queremos leer tus recuerdos porque los recuerdos de todos juntos son la manera más real de honrar lo que ella nos dio. Y si quieres seguir conociendo las historias que la televisión nunca te contó completas, suscríbete a este canal. Cada semana, una historia nueva. Cada semana, la verdad detrás de la pantalla.